Hola, ¿qué tal? Yo soy Ber y esto es Historias de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? Pues hoy venimos con una nueva historia de la ciudad. Antes que cualquier cosa, pues no se les olvide suscribirse al canal, pues darle activación a la campanita para que pues puedan recibir notificaciones cuando subamos nuevamente un nuevo video. Y bueno, hoy les traigo una noticia, o no una noticia, una historia realmente que marcó una parte de la historia de México. Y esto es la historia de las Poquianchis. Las Poquianchis fueron consideradas unas de las asesinas seriales más importantes de la época del siglo XX aquí en México. Y ellas realmente marcaron una tendencia y un parteaguas en la historia de lo que fue los asesinos en México, sobre todo porque era una época en donde existía un fuerte arraigo machista y ellas se convirtieron en unas líderes de burdeles y además de trata de blancas y pues bueno, se convirtieron en asesinas y demás. Entonces fueron ellas las que marcaron totalmente una diferencia o una tendencia totalmente bastante notable en lo que fue la historia de México. Y bueno, ¿quiénes eran las Poquianchis? Las Poquianchis, les voy a contar un poquito acerca de ellas. Ellas eran 4 hermanas: Delfina, María Luisa, Maestre Carmen y María de Jesús. Todas ellas eran hijas de una madre totalmente, pues de esa gente que es muy fanática de la religión. Su madre era súper fanática religiosa y su padre era un machista, policía, por cierto, que se dedicaba a la policía, que venía arrastrando rasgos de la época porfirista, y el cual era, pues obviamente como machista, era golpeador y demás, y ellas recibieron un gran maltrato por parte de sus padres. Ahora bien, las Poquianchis fueron, o sea, estas 4 hermanas, todas recibieron como que diferente tipo de trato por parte de su familia. Y son ellas las que a través del tiempo, tras ser sometidas por un lado la parte religiosa y por otro lado la parte machista de su padre, las que deciden como que empezar a no querer una vida como tal. Ellas fueron acusadas, ahora sí que aseverando a todo esto, ellas fueron acusadas de haber cometido entre 90 y 150 asesinatos a mujeres, hombres y niños, o bien abortos, ¿no? Todo esto, ¿a qué recae? Pues bien, las Poquianchis, ellas pues obviamente no se llamaban así, pero ellas se convirtieron en burdeleras, llamémoslo así, por una razón. ¿Y por qué es que se convierten en esto? Ellas, conforme fueron creciendo, se convirtieron en obreras de fábricas textiles. Recordemos que en esa época de 1938 más o menos, México era potencialmente un país textil, o sea, y no solamente en Puebla o en otra, en Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República Mexicana. Fue muy notable toda esta parte textil en esa época. Y bueno, es ahí cuando, tras tanto maltrato y tanta represión por parte del papá, donde Carmen decide irse con un señor varios años mayor que ella, y su papá la encuentra. Su papá la encuentra, la golpea, la arrastra y la encarcela. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Obviamente, tras todo pues, problemática familiar, llamémoslo así, Carmen, dentro de la cárcel, conoce a un hombre que se dedicaba precisamente a este negocio. Y es ahí donde Carmen decide enrolarse o vincularse con esta persona. Se logran fugar, se escapan de la cárcel, y este tipo le empieza a enseñar todo lo que son los manejes de este negocio. Para esta época, recordemos que también Carmen sale embarazada de este tipo. Y bueno, tiene un hijo, empiezan con todo este tipo de cosas. Los papás mueren, los papás de las Poquianchis,
de estas 4 hermanas, muere, y de la herencia, Carmen decide invitar a sus hermanas a empezar a trabajar en este negocio, o sea, en invertir realmente lo que es su herencia en un burdel. Y es ahí donde ellas abren por primera vez el Guadalajara de noche. En el Guadalajara de noche, pues obviamente del tiempo de 1968 a años después, a 1954, cuando abren el Guadalajara de noche, ellas potencializan su negocio y tras una riña, bueno, matan al marido, matan a su hijo y le cierran el negocio. ¿Qué es lo que hacen posteriormente a todo este desorden que tienen? Pues bien, ellas, con lo que habían ganado de este primer negocio, deciden abrir un nuevo burdel. Y ese nuevo burdel, pues obviamente, ellas empiezan, como en ese tiempo en Jalisco estaba muy penado lo de la prostitución, ellas deciden hacer vínculos no solamente con gente de la policía, con gente del gobierno, sino también deciden hacer vínculo con gente que les pueda traer jovencitas de diferentes partes de la República al Salto Jalisco para poderlas prostituir. ¿Y cómo es que empieza todo este desorden social o por qué es que ellas se convierten en asesinas y por qué es que se da todo este tipo de situaciones? Bueno, pues obviamente ellas lo que hacen es que a través de las personas que les conseguían a las niñas, porque eran unas niñas entre 12 y 17 años, lo que hacían era prometerles trabajos con pagas realmente exorbitantes para la época. Y obviamente se las daban, estos señores se las entregaban a las poquianchis les daban asilo y comida, pero obviamente esto no era de a gratis, ellas les cobraban tanto el asilo como la comida, lo que hacía que obviamente, como ellas no trabajaban para ese momento, se convirtiera en una deuda impagable, entonces lo que hacían era prostituirlas, las prostituían y pues obviamente tras esta deuda impagable de que les daban asilo y comida o alimentos, pues obviamente era un cuento de nunca acabar y de esos ellas se aprovechaban pues obviamente para poderlas prostituir. Aquí es donde viene lo más interesante. Cuando ellas empiezan a prostituir a la gente, obviamente en ese tiempo no había pues tantos que los métodos anticonceptivos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando salían embarazadas, podría pasar cualquier situación. Punto número 1, que se dieran cuenta a tiempo y las hicieran abortar. Punto número 2, que las mataban con todo y el producto, o sea, con todo y el feto. U otra, que no se dieran cuenta, nacía el bebé y mataban al bebé y seguían prostituyendo a la mamá. Entonces, realmente fue ahí cuando empezó todo este tipo de complejidades. Ahora, las mujeres que se empezaban a volver mayores servían de cómplices para manejar y controlar a las que seguían llegando, que eran menores. Y obviamente, también cabe mencionar que cuando había clientes que se ponían un poco complicados o difíciles o les traían problemas a ellas en su negocio, pues obviamente lo que hacían era matar al cliente y pues obviamente ahora sí que lo desaparecían y se quitaban ese problema de encima. Y bueno, tras todo este tipo de situaciones, pues obviamente ellas tenían como un máximo y un mínimo de edad para las mujeres. Cuando las mujeres llegaban a los 25 años, o bien se convertían en sus cómplices o bien las mataban, ¿no? Y tras todo este tipo de situaciones, ellas deciden abrir otro burdel en Guanajuato, en el Rincón, Guanajuato, y ahí es donde ellas empiezan a potencializar su negocio y donde se vuelven ellas totalmente más fuertes y crean toda esta red y esta cadena de trata de blancas y de asesinatos y así. Llega el momento en el que es tanto ya su nivel de prostitución, de tanto control que tienen tanto por parte de las autoridades como por parte de ellas, trabajadores que eran sus cómplices y que también eran gente que las ayudaba a matar tanto a los clientes, a las mujeres, a los fetos, a los niños, o más bien a los bebés, etcétera, que llegó un momento en el que tenían tantas mujeres
que una de sus víctimas logró escapar y es quien las denuncia. Pero para esto recordemos que ellas ya habían matado, algunas otras habían muerto pues obviamente por la dieta raquítica que tenían, las malas condiciones de vivienda y cosas de este tipo que hicieron que, bueno, muchas de ellas murieran, no que ellas precisamente las mataran, pero pues obviamente ellas eran las causantes de dicha situación y ella las denuncia y es ahí justamente en el rincón donde las aprenden, las detienen. Y claro está en que a ella, como todo este tipo de situación estaba súper penado en esa época, pues les dan 40 años de cárcel. Les dan 40 años de cárcel y cuando las detienen se dan cuenta que solamente, o sea, que no únicamente era esta problemática de la prostitución, sino lograron encontrar fosas clandestinas en donde encontraron muchísimos cuerpos, tanto de, como les mencionaba anteriormente, de mujeres, de niños, bueno, de bebés, fetos, de clientes, de varones que, bueno, habían tenido que ser ejecutados por estas mujeres. Y todo esto le dio vuelta a toda la República Mexicana porque fue un gran suceso, pero no como un gran suceso así de, ay, bueno, qué guau, ¿no? O qué boom, sino que fue un gran, pues darse cuenta a la sociedad más bien de lo que estaba pasando, no solamente, pues o sea, que eso podía pasar en Ciudad de México, sino que también en otras partes de la República Mexicana. Y realmente esto sirvió, pues, para hacer una película y un libro, pero realmente nos damos cuenta que esas 4 mujeres, ay, bueno, perdón, les contaba yo primero que les habían dado 40 años de cárcel y que solamente una de ellas fue la que logró salir viva o quedar en libertad viva. Todas las demás murieron en la cárcel y después pues ya, obviamente murió ya fuera libre, pero pues desafortunadamente todo este tipo de situaciones actualmente podemos decir, bueno, es que hoy pasan peores situaciones, pero siento que para la época fue, sobre todo por la represión masculina que existía en ese tiempo, fue como un despertar social en donde las mujeres, pues, o bueno, estas 4 mujeres nos dieron una gran lección de lo que podían llegar a ser, ¿no? Cuando trabajaban en conjunto. Y pues, esta es la historia de las Poquianchis. Realmente es una historia que, pues, para la época consternó a gran parte de la sociedad, sobre todo porque estaba vinculado a muchísima gente, como les digo, estaba vinculada lo que eran autoridades, gente civil, otras mujeres que habían sido prostituidas por ellas mismas y que ahora ya se habían convertido en parte del negocio. Entonces realmente las Poquianchis se convirtieron en un parteaguas en la historia de México por todo este tipo de acontecimientos. Y pues bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Vamos a seguir trabajando con nuevas historias y otras secciones que ya les había comentado. Desafortunadamente habíamos tenido unos problemas pues un tanto cuanto técnicos, pero ya estamos de vuelta. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y pues prometo ya ser más constante para darles más historias, no solamente de historias de la ciudad, sino en el Rewind y pues posiblemente nuevas secciones que ya estamos trabajando en ellas. Pues no se les olvide suscribir y seguirnos y hasta la próxima.